Morí, y lo que Jesús me reveló sobre el ayuno te sacudirá hasta lo más profundo. Durante años creí que el ayuno era simplemente una disciplina espiritual, un acto de devoción, una forma de demostrar obediencia o una herramienta para buscar la intervención divina. Pero cuando estuve ante Jesús, Él reveló una verdad mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Lo que vi en el cielo destrozó mi comprensión limitada y redefinió todo lo que creía saber sobre el ayuno. Si alguna vez has dudado de su importancia, necesitas escuchar esto. Mi nombre es Daniel Light. Soy un pastor de 45 años de Austin, Texas, y he dedicado mi vida al ministerio. Durante décadas, he pastoreado una congregación en crecimiento, he predicado sermones sobre la fe y he sido testigo del poder de la oración y la adoración que transforman vidas. Sin embargo, a pesar de mi compromiso inquebrantable de servir a Dios, a menudo sentía un vacío tácito dentro de mí, algo que no podía articular del todo, un anhelo de un encuentro más profundo con su presencia. Había pasado años enseñando a otros sobre disciplinas espirituales, pero mi propio caminar con Dios, en ocasiones, se había sentido rutinario. Leí la Biblia a diario, dirigí servicios religiosos apasionados y vi milagros desarrollarse ante mis ojos, pero tenía una sensación inquebrantable de que simplemente estaba arañando la superficie de algo mucho más grande. El ayuno era un área de fe que siempre había respetado pero que nunca había abrazado por completo. Entendí su significado en las Escrituras. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, Moisés ayunó antes de recibir los 10 mandamientos y el ayuno de Daniel condujo a encuentros angelicales. Sin embargo, para mí, el ayuno siempre había sido una práctica ocasional, una respuesta a una necesidad más que una forma de vida. Lo vi como un acto para recibir respuestas, no como un medio para realinear mi corazón con Dios. Fue una transacción espiritual más que una búsqueda de intimidad divina. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una noche, mientras oraba en mi estudio, sentí un peso apremiante sobre mi alma, un innegable movimiento del Espíritu Santo. No era una voz audible, pero la convicción era inequívoca. Al principio, lo descarté. Mi agenda estaba repleta de responsabilidades, sermones que preparar, reuniones a las que asistir, una familia que cuidar. Sin embargo, a la mañana siguiente, el impulso volvió, incluso más fuerte que antes. Rápido. Búscame más profundamente. Una carga santa se apoderó de mí, una invitación a dar un paso hacia algo que estaba más allá de mi comprensión. Aún así, dudé. Cuestioné la urgencia. ¿Para qué estaba ayunando exactamente? ¿Era realmente Dios el que me estaba llamando o simplemente me estaba esforzando por alcanzar un nuevo nivel de espiritualidad? Luego, durante mi devoción matutina, mis ojos se posaron en Mateo 9 y 15, donde Jesús dijo: Llegarán días en que les quitarán el esposo y entonces ayunarán. Las palabras me golpearon como un rayo. Jesús no estaba hablando de ayunar para lograr avances personales o bendiciones específicas, estaba hablando de anhelarlo. En ese momento me di cuenta de que ayunar no se trataba de buscar algo de Dios, se trataba de buscar a Dios mismo. Se trataba de intimidad. Se trataba de rendirse. Tomé mi decisión en ese mismo momento, me embarcaría en un ayuno de 40 días únicamente con agua. Nunca antes había intentado algo así. Había ayunado unos días seguidos, pero nunca durante un periodo tan prolongado. La duda se apoderó de ella inmediatamente. ¿Era esto siquiera posible? ¿Podrá mi cuerpo soportarlo? ¿Me volvería débil e incapaz de cumplir con mis deberes pastorales? A pesar de mis miedos, me entregué al llamado de Dios. Los primeros días fueron una batalla. El hambre carcomía mi resolución. Mi cuerpo protestó por el cansancio y los mareos. Mi mente estaba consumida por pensamientos de comida, responsabilidades y distracciones. Pero con el paso de los días algo cambió. El hambre física comenzó a disminuir y, en su lugar, surgió una nueva hambre, un hambre por la presencia de Dios como nunca antes había conocido. Ayunar no era solo privar a mi cuerpo, estaba silenciando el ruido del mundo.
Fue como si se hubiera levantado un velo, permitiéndome escucharlo más claramente que nunca. Lo que no sabía era que este ayuno me estaba llevando a un momento que cambiaría para siempre mi comprensión de la guerra espiritual, el reino sobrenatural y la naturaleza misma del ayuno. No tenía idea de que estaba a punto de morir y regresar con un mensaje directamente de Jesús mismo. Era el 9º día de mi ayuno y nunca me había sentido más consciente espiritualmente. El hambre se había desvanecido, reemplazada por una profunda quietud en mi alma y una extraordinaria claridad mental. Esa mañana, me desperté con una inquebrantable sensación de urgencia, como si algo más allá de mi comprensión estuviera a punto de suceder. Tenía la intención de pasar el día en soledad, inmersa en oración, pero a media mañana recibí una llamada que alteró el curso de mi día, y en última instancia, mi vida. Fue una súplica desesperada de un miembro de la iglesia. Su esposa había caído gravemente enferma y no sabía a quién más acudir. No tenía idea de que responder a ese llamado pondría en marcha una serie de eventos que me pondrían cara a cara con Jesús mismo. Suplicando oración y apoyo en el hospital. Aunque había estado evitando distracciones, sentí un abrumador empujón del Espíritu Santo para irme. Agarré mi Biblia, me subí a mi auto y me dirigí hacia el hospital. Las carreteras estaban tranquilas y el sol arrojaba un brillo dorado sobre el paisaje de principios de otoño de Austin. Susurré oraciones en voz baja, preparando mi corazón. Pero cuando me acercaba a una intersección, noté que algo andaba mal. Un camión grande venía hacia mí desde la izquierda, pasándose el semáforo en rojo. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue violento, el sonido del metal crujiendo y del vidrio rompiéndose llenó mis oídos. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante. Entonces, todo se volvió negro. Por un momento, no hubo nada. Sin dolor. Sin sonido. Sin pensarlo. Y entonces, desperté fuera de mi cuerpo. Me cerní sobre la escena del accidente, sintiendo un extraño desapego de mi forma física. Podía ver todo con perfecta claridad, los restos retorcidos de mi auto, el conductor del camión marcando frenéticamente su teléfono, los transeúntes corriendo para ayudar. Vi mi propio cuerpo, inerte y sin vida contra el parabrisas destrozado, la sangre goteando de un profundo corte en mi frente, mi pecho apenas se movía. Segundos después, vi cómo llegaban los paramédicos, su urgencia era inconfundible. Sacaron mi cuerpo de los escombros y me colocaron en el pavimento. Uno de ellos tomó mi pulso e inmediatamente comenzó la RCP. «Está en paro cardíaco», uno de ellos gritó. «Sin pulso». Debería haber entrado en pánico. Debería haber sentido miedo. Pero en cambio, estaba completamente en paz. Me di cuenta de que podía escuchar los pensamientos de la gente. Podía sentir la culpa del camionero, la desesperación de los paramédicos, las oraciones de una mujer que observaba desde el otro lado de la calle. Y entonces, todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Una fuerza poderosa comenzó a empujarme hacia arriba, llevándome a un reino más allá del tiempo y el espacio. Un brillante túnel de luz apareció ante mí, extendiéndose infinitamente hacia los cielos. No era solo luz blanca, brillaba con tonos que nunca antes había visto, colores más allá de la comprensión humana. Me sentí ascendiendo sin esfuerzo, como si me llevara una fuerza invisible. Con cada momento, la presencia de Dios se hacía más tangible. El amor, la paz y la alegría saturaron cada parte de mí. El peso de las preocupaciones, el dolor y el miedo terrenales se desvanecieron. Sabía a dónde iba. Me iba a casa. Al salir del túnel, entré en un reino tan glorioso, tan más allá de la imaginación, que las palabras parecen dolorosamente inadecuadas para describirlo. Me paré en los atrios exteriores del cielo. El cielo sobre mí no era como el de la tierra, estaba vivo. Cambiaba con tonos de oro, zafiro y amatista, irradiando una calidez que no era solo física sino profundamente espiritual. El aire mismo estaba lleno de música, no tocada con instrumentos, sino entretejida en el tejido mismo de la atmósfera.
Cada nota vibró a través de mí, llenándome de una alegría abrumadora. Ante mí se extendían prados ondulados, cubiertos de flores que brillaban con una luz divina. Su fragancia llevaba la esencia de pureza, santidad y amor, un aroma que llenaba mi alma y no solo mis pulmones. Cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba parecía cantar en adoración. Entonces, noté algo increíble. Había gente. Se movían con gracia y determinación, vestidos con túnicas de luz radiante. Algunos estaban arrodillados en adoración. Otros estaban enfrascados en alegres conversaciones. Algunos se pararon ante lo que parecía una majestuosa sala del trono en la distancia. No sentí ningún deseo de hacer preguntas, simplemente entendí. El cielo era más que un lugar. Era una realidad. Más real que cualquier cosa que haya conocido. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. Desde mi punto de vista, pude ver hilos dorados de luz que se elevaban desde la tierra hacia el cielo. Eran innumerables y se entrelazaban formando patrones intrincados. Algunos eran delgados y débiles, mientras que otros eran gruesos y pulsaban con energía radiante. Sabía, sin que me lo dijeran, que esos hilos dorados estaban conectados a algo profundo. Y entonces, escuché su voz. Una voz que reconocí de inmediato. Una voz que sacudió lo más profundo de mi ser. Daniel, te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos no han visto y tus oídos no han oído acerca del poder del ayuno en estos últimos días. La voz de Jesucristo. Me volví y allí estaba él. Glorioso. Radiante. Indescriptiblemente poderoso. Sin embargo, rebosante de amor. Sus ojos contenían sabiduría eterna, pero me miró como si yo fuera la única persona que existe. Caí de rodillas, abrumado por su presencia. Había sabido acerca de Jesús toda mi vida. Pero en ese momento realmente lo conocí. Él sonrió y extendió su mano hacia mí. Mirar, dijo. Y de repente ya no estaba en los tribunales del cielo. Se me estaba mostrando una visión que cambiaría para siempre mi comprensión del ayuno, la guerra espiritual y el poder divino disponible para cada creyente. Todavía estaba de rodillas, mi espíritu abrumado por la absoluta majestad de Jesucristo de pie ante mí. Su presencia no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Poder, autoridad y amor irradiaban de él en oleadas. Sin embargo, había una dulzura indescriptible en sus ojos. Estaba vestido de luz pura, más brillante que el sol. Sin embargo, su resplandor no lastimó mis ojos. Más bien, me llenó de vida, como si cada parte de mi ser respondiera a su presencia. Daniel habló de nuevo y su voz sacudió el tejido mismo de mi alma. No fue solo un sonido. Era una fuerza llena de poder y de verdad innegable. Al instante, sentí como si todos los conceptos erróneos que alguna vez había tenido sobre el ayuno, la oración y el ámbito espiritual, mi comprensión de ellos se estaba haciendo añicos. Sabía que estaba a punto de revelar algo profundo. Jesús extendió su mano hacia el cielo e inmediatamente vi hilos dorados de luz que se extendían desde la tierra hacia el cielo. ¿Ves esto?, preguntó, su voz llena de amor y urgencia. Asentí, hipnotizado por los brillantes caminos que conectan los dos reinos. Algunas de estas hebras doradas eran delgadas y débiles, parpadeaban como si pudieran extinguirse en cualquier momento. Otros eran fuertes, vibrantes y pulsaban con energía divina, uniendo la tierra al cielo como puentes de poder. Estas son las oraciones y ayunos de mi pueblo, Jesús explicó. El ayuno crea una conexión directa entre el cielo y la tierra, abriendo portales para mi presencia, mi poder y mi intervención. Me quedé atónito. Siempre había pensado que el ayuno era simplemente un acto de abnegación, pero Jesús me estaba mostrando que era mucho más que eso. La mayoría de mis hijos no comprenden el poder que le he dado al ayuno. Continuó. Lo tratan como un deber religioso más que como una estrategia divina. Luego, con un simple movimiento de su mano,
los hilos dorados se transformaron en visiones vivientes, destellos de la historia, las escrituras y eventos sobrenaturales relacionados con el ayuno. Vi a Moisés de pie en el monte Sinaí, ayunando durante 40 días antes de recibir los 10 mandamientos. Pero ahora podía ver más allá de lo físico, su ayuno no se trataba solo de preparación, fue una transacción espiritual. Había creado una enorme apertura entre el cielo y la tierra, permitiendo que la gloria de Dios descendiera sobre la montaña. Luego vi a Daniel en Babilonia, ocupado en ayuno y oración. Mientras ayunaba, fui testigo de cómo fuerzas espirituales oscuras se retiraban de la región. Su ayuno estaba literalmente cambiando la atmósfera, haciendo retroceder las influencias demoníacas que habían gobernado a las naciones. Finalmente, vi a Jesús mismo ayunando en el desierto. Pero en lugar de simplemente verlo soportar el hambre, pude ver la batalla espiritual que se desarrollaba a su alrededor. Cada día que ayunaba, su autoridad crecía. Las fuerzas demoníacas temblaron a medida que su poder aumentaba. Jesús se volvió hacia mí y dijo, el ayuno no se trata de sufrimiento, sino de dominio. Esas palabras me sacudieron hasta lo más profundo. Cada día que uno de mis hijos ayuna con un corazón puro, crece en autoridad. Jesús continuó. Entonces, me mostró algo aterrador. Vi a creyentes ayunando, y, mientras oraban, ondas de luz irradiaban de ellos, golpeando las fortalezas demoníacas sobre ciudades, familias e individuos. Pero también vi fuerzas oscuras atacando a estos creyentes que ayunaban, tratando de distraerlos, debilitarlos o desanimarlos. Algunos cristianos se dieron por vencidos demasiado pronto y vi cómo su hilo dorado se desvanecía en la nada. Otros persistieron y su ayuno rompió cadenas, liberó sanidad y trajo avivamiento. Por eso el enemigo lucha tanto contra el ayuno. Jesús dijo: Satanás sabe que cuando mis hijos ayunan, se involucran en una guerra espiritual al más alto nivel. Se vuelven peligrosos para el reino de las tinieblas. Vi como un hombre, que apenas se aferraba a su ayuno, de repente se abrió paso. En un instante, sus oraciones desbloquearon la sanación en su familia, rompieron la opresión demoníaca y cambiaron el destino de sus hijos. Caí de rodillas de nuevo, llorando. ¿Cómo pude haber entendido tan mal el ayuno? Jesús puso suavemente una mano sobre mi hombro. Muchos de mi pueblo ayunan solo cuando quieren algo. Pero el verdadero ayuno es alinearse con el cielo, es asociarse con mi voluntad. Luego extendió su otra mano y vi iglesias, ciudades y naciones enteras ayunando juntas. Mira lo que sucede cuando mi pueblo ayuna como uno solo. Dijo. Fui testigo de un grupo de creyentes en profunda intercesión y ayuno. Sus oraciones se combinaron, creando una tormenta espiritual masiva, haciendo retroceder la opresión demoníaca sobre ciudades enteras. Vi estallar avivamientos, personas liberadas y sanidades milagrosas. Cuando mi iglesia ayuna junta, desata un poder que puede cambiar regiones enteras. Los hilos dorados de su ayuno se entrelazaron, formando un conducto gigante y pulsante de energía divina, haciendo descender el cielo a la tierra de una manera que las oraciones individuales no podían. Es por eso que estoy llamando a mi iglesia a volver al ayuno. Jesús dijo: Los días venideros requerirán que mi pueblo camine en un poder que nunca antes conoció. Sin ayuno, no estarán preparados para lo que viene. Entonces vi algo que me hizo llorar. Observé cómo una joven ayunaba por su familia incrédula, y de repente, pude ver sus oraciones avanzando a través de generaciones. Vi cómo su ayuno abrió puertas para la salvación, no solo para su familia inmediata sino también para sus descendientes que nunca conocería. El ayuno no solo afecta hoy, Jesús dijo. Crea una herencia espiritual para las generaciones futuras. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Díselo, Daniel. Dijo Jesús, su voz llena de urgencia. Dile a mi pueblo que el ayuno no es opcional, es un arma divina que debe ser recuperada. Luego, tomó mis manos entre las suyas e instantáneamente sentí una oleada de poder como nunca antes había conocido. Ahora, regresa.
Cuéntales lo que has visto. En el momento en que pronunció esas palabras, todo desapareció. Me estaban alejando del cielo, cayendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que jadeé en busca de aire y abrí los ojos en la habitación del hospital. Había regresado a la tierra. Pero sabía que había regresado con un mensaje que cambiaría todo. Me encontraba en un vasto campo de batalla, pero esta no era una guerra ordinaria. Fue una guerra espiritual, invisible al ojo natural pero muy real. Vi millones de creyentes. Algunos estaban vestidos con armaduras brillantes, firmes y sus espadas brillando con luz divina. Otros eran débiles, frágiles e indefensos, con sus armaduras rotas o faltantes por completo. Este es mi pueblo, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza. Algunos se han preparado mediante el ayuno y la oración. Caminan en poder. Otros han descuidado las armas que les he dado y caerán en las batallas que se avecinan. Vi olas de oscuridad surgiendo de la tierra, fuerzas espirituales de engaño, pecado y opresión, que arrasaban iglesias, ciudades y naciones enteras. Muchos creyentes estaban siendo vencidos porque les faltaba fuerza espiritual. Algunos estaban cayendo en compromisos, otros abandonaban su fe bajo presión. Sin ayuno, mi pueblo no estará preparado para las pruebas que se avecinan, advirtió Jesús. El ayuno fortalece su espíritu, agudiza su discernimiento y los alinea con mi voluntad. Los días venideros requerirán un nivel de poder espiritual que muchos aún no alcanzan. La visión volvió a cambiar. Vi un mundo turbulento, inestabilidad económica, naciones en conflicto, un aumento del engaño y una creciente persecución de los creyentes. Vi iglesias divididas, líderes espirituales cayendo y muchos perdiendo el rumbo porque confiaban en sus propias fuerzas en lugar del poder sobrenatural de Dios. Solo aquellos que han aprendido a ayunar y orar soportarán estos tiempos con una fe inquebrantable, dijo Jesús. El ayuno no es opcional para mi pueblo. Es esencial para lo que viene. Entonces, Jesús me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo. Vi a muchos creyentes ayunar, pero sus ayunos eran vacíos. Ayunaban por obligación, orgullo religioso o para ser vistos por los demás. Estos ayunos eran como humo fino, desapareciendo en la nada, sin tener ningún efecto en el ámbito espiritual. No todo ayuno conlleva poder, dijo Jesús. Muchos ayunan por razones equivocadas, algunos por tradición, otros para parecer justos. Pero el verdadero ayuno se trata de entrega, no de exaltación personal. Vi a un hombre ayunando pero alardeando de ello en las redes sociales, llamando la atención sobre sí mismo en lugar de hacia Dios. Su ayuno no produjo ningún avance espiritual. Luego vi a una mujer que ayunaba por culpa, creyendo que podía ganarse el favor de Dios a través de su sufrimiento. Pero Jesús negó con la cabeza. Ayunar no se trata de ganarse mi amor. Se trata de alinearse conmigo. Luego vi un tipo diferente de ayuno, creyentes ayunando en secreto, con humildad y profunda hambre de Dios. Sus ayunos eran como ríos de luz, que atravesaban la oscuridad y liberaban poder sobre sus familias, iglesias y comunidades. El ayuno que mueve el cielo se hace con un corazón puro, explicó Jesús. Es el ayuno lo que me busca, no el beneficio personal. Entonces vi la realidad oculta del ayuno, lo que sucede en el mundo invisible cuando un creyente ayuna. Jesús señaló y vi a un hombre arrodillado en oración, en pleno ayuno. A su alrededor, espíritus demoníacos daban vueltas, susurrando mentiras en su mente: estás perdiendo el tiempo. Estás demasiado débil. Solo come. Esto no está funcionando. Algunos creyentes escucharon estas mentiras y rompieron sus ayunos prematuramente. Otros siguieron adelante y su determinación hizo que los demonios huyeran. Satanás odia el ayuno, dijo Jesús, con voz llena de autoridad. Porque cuando mi pueblo ayuna, recuperan lo que el enemigo ha robado. Caminan en poder. Rompen cadenas. Liberan mi voluntad en la tierra.
Vi a creyentes en ayunas vestidos con armaduras doradas, y sus oraciones se convertían en flechas de fuego que golpeaban al enemigo con precisión y fuerza. Por eso a muchos les cuesta ayunar, continuó Jesús. El enemigo lo resiste porque sabe lo que hace el ayuno en el ámbito espiritual. Vi a una mujer ayunar por su hijo pródigo. Al principio, no pareció pasar nada, pero a medida que ella continuó, vi cómo se rompían las cadenas en su espíritu. El enemigo perdió su control y el corazón del hijo se ablandó hacia Dios. El ayuno es un acto de guerra, declaró Jesús. Es una de las armas más poderosas que tiene mi pueblo, pero muchos la descuidan. Díselo, Daniel. Diles que deben ayunar. Sus palabras tenían tanta urgencia que sentí que mi alma temblaba. El tiempo es corto. Mi pueblo debe prepararse. En ese momento, la visión se desvaneció y supe que no era solo una recomendación. Este fue un mandato divino. Justo cuando me acerqué a Jesús, anhelando permanecer en su presencia, una fuerza repentina me empujó hacia atrás. Sentí como si me estuvieran arrancando de la eternidad misma, arrastrándome a través de un estrecho túnel de luz cegadora a una velocidad inimaginable. Jadeé en busca de aire, mi pecho se convulsionó y sentí de nuevo el peso aplastante de mi cuerpo. El calor divino del cielo desapareció, reemplazado por luces fluorescentes cegadoras y el pitido de las máquinas. Lo primero que vi fue el rostro de un médico flotando sobre mí, con expresión congelada por el shock. Las enfermeras permanecían inmóviles, mirándome como si acabaran de presenciar un milagro, o un fantasma. «Ha vuelto», susurró uno de ellos. Otra enfermera se agarró el pecho. «Esto no es posible», murmuró. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva. Mis pulmones ardían como si estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo. Escuché a un médico decir, estuvo fuera por más de 20 minutos, sin pulso, sin actividad cerebral. Sin embargo, aquí estaba yo, plenamente consciente y más viva que nunca. Pero mientras mi cuerpo estaba débil, mi espíritu ardía en fuego. Había visto a Jesús. Había recibido su encargo. Y había regresado con eso. Estuve acostado en esa cama de hospital durante horas, repitiendo todo lo que había presenciado, el campo de batalla, el poder del ayuno, la guerra espiritual que ocurría más allá del velo del mundo físico. Sabía sin lugar a dudas que el ayuno no era solo un acto de devoción, era un arma divina de guerra. Había sido pastor durante años, pero ahora me di cuenta de cuánto del poder de Dios había sido descuidado debido a nuestro enfoque casual del ayuno. Para mí ya no era solo una disciplina espiritual, era vida o muerte. Fue la clave para desbloquear el poder de Dios en formas que no podíamos imaginar. Mientras estaba sentada en esa cama de hospital, mi alma ardía de urgencia. La gente no tiene idea de lo que hace el ayuno en el ámbito espiritual. 2 días después, mi esposa Rebecca llegó al hospital. En el momento en que me vio despierto, rompió a llorar. Le habían dicho que yo no sobreviviría o que, si lo hacía, sufriría un daño cerebral grave. Daniel, dijeron que estabas muerto, ella sollozó. Yo, no entiendo cómo estás aquí. Tomé su mano, mi voz aún débil pero llena de convicción. Rebecca, necesito contarte lo que pasó. Vi a Jesús. Su expresión pasó del alivio a la confusión. ¿Yo? ¿Qué quieres decir? Y entonces le conté todo. El accidente. En el momento en que dejé mi cuerpo. Los hilos dorados del ayuno conectan la tierra con el cielo. El poder de la guerra espiritual. La visión de las próximas batallas. La advertencia urgente de Jesús. Ella escuchó en silencio atónito, tapándose la boca con la mano. Entonces ella susurró, Daniel, esto suena loco. Su duda me atravesó como una daga. No fue un sueño, insistí. Rebecca, lo vi con mis propios ojos. Jesús me dijo que el ayuno no es opcional, es la clave para sobrevivir los días venideros. Ella sacudió la cabeza lentamente,
con lágrimas en los ojos. Estuviste fuera por mucho tiempo, Daniel. Tal vez tu cerebro solo estaba alucinando. No, dije con firmeza, el fuego ardía en mi pecho. Fue real. Pero pude verlo en sus ojos, no me creyó. Me recuperé rápidamente, mucho más rápido de lo que esperaban los médicos. Al cabo de unas semanas, estaba nuevamente frente a mi iglesia, lista para compartir lo que había visto. Preparé mi sermón, orando para que sus corazones estuvieran abiertos. Mientras subía al púlpito, miré los rostros de mi congregación y respiré profundamente. Y entonces les dije. Les hablé del poder del ayuno, cómo fortalece nuestra autoridad espiritual, cómo rompe las cadenas demoníacas y cómo será esencial para sobrevivir a las batallas espirituales venideras. Algunos escucharon con los ojos muy abiertos. Otros se removieron incómodos en sus asientos. Después del servicio, varios ancianos se me acercaron. Daniel, uno de ellos, dijo con cautela, no dudo que hayas tenido una experiencia poderosa, pero, ¿estás seguro de que esto se alinea con las enseñanzas cristianas tradicionales? Fruncí el ceño. Todo lo que vi estaba respaldado por las Escrituras. Jesús mismo ayunó. Él nos ordenó ayunar. Y les digo, el ayuno es lo que marca la diferencia entre la victoria y la derrota en el ámbito espiritual. Intercambiaron miradas preocupadas. Nosotros simplemente, creemos que debes tener cuidado al compartir esto. La gente podría malinterpretarlo. Eso fue solo el comienzo. Algunos miembros de la iglesia dejaron de asistir. Otros susurraban a mis espaldas, preguntándose si había perdido la cabeza. Recibí correos electrónicos de líderes que amablemente me aconsejaban que cíñete a las Escrituras y evita afirmaciones sensacionalistas. Incluso otros pastores se distanciaron de mí. Quedó claro, muchos en la iglesia moderna no estaban preparados para este mensaje. Pero no podía quedarme callado. No podía ignorar lo que Jesús me había mostrado. A medida que crecía la oposición, también crecía mi convicción. Había visto el poder del ayuno con mis propios ojos. Había visto huir a los demonios. Había visto cómo se derrumbaban fortalezas espirituales. Había oído a Jesús decir, dile a mi pueblo que deben ayunar. Entonces tomé una decisión. Incluso si mi iglesia me rechazara. Incluso si a mi esposa le costaba creerme. Incluso si la comunidad religiosa se distanciara de mí. Se lo diría al mundo. Porque el ayuno no era solo una disciplina, era un arma. Y el tiempo se acababa. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La experiencia había destrozado todo lo que alguna vez pensé sobre el ayuno. Ya no era solo una práctica espiritual, era un arma, una llave, un mandato divino. Y supe, sin lugar a dudas, que Jesús me había enviado a contárselo al mundo. Mi vida había cambiado para siempre. Desde el momento en que regresé, supe que tenía un propósito, revelar la verdad sobre el ayuno. Esta no era solo una opción para los creyentes, fue una estrategia divina, un arma espiritual puesta en nuestras manos por Dios mismo. Me dediqué a difundir este mensaje. Escribí incansablemente, derramando mi corazón en palabras que despertarían a la iglesia. Estuve ante congregaciones, compartí mi testimonio en conferencias y hablé donde quiera que me dieran voz. Con urgencia repetí la advertencia que Jesús me había confiado. Más que eso, enseñé a los creyentes cómo utilizar el ayuno como una herramienta para lograr avances, para la guerra espiritual, para desbloquear el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Pero el camino no fue fácil. Muchos descartaron mi mensaje. Algunos me tildaron de fanático, demasiado extremo e incluso engañado. Sin embargo, nada de eso me convenció. Porque había visto el cielo. Me había parado ante Jesús. Había sido testigo de primera mano de las batallas invisibles que se libraban más allá de este mundo, y no lo haría, permanezca en silencio. Si hay algo que he aprendido es esto,
La mayoría de los creyentes subestiman drásticamente el poder del ayuno. Oramos. Adoramos. Leemos la palabra. Pero descuidamos el ayuno. Y por eso perdemos victorias sobrenaturales. Nos perdemos avances que el cielo está esperando revelar. Nos conformamos con menos cuando Dios nos llama a hacer mucho más. Jesús está llamando a su pueblo a volver al ayuno, no como una obligación religiosa, no como un ritual vacío, sino como una clave divina para desbloquear el poder del cielo. Si estás desesperado por tener más de Dios, si anhelas un avivamiento, si deseas caminar con mayor autoridad espiritual, entonces debe rápido. No por apariencia. No por el legalismo. Sino porque el ayuno realinea tu espíritu con el latido mismo del cielo. Las batallas que se avecinan no las ganarán creyentes pasivos y tibios. Serán ganados por aquellos que sean espiritualmente disciplinados, profundamente conectados con Dios y listos para la guerra. Ese tipo de fuerza no surge por casualidad. Se obtiene mediante el ayuno y la oración. Jesús me envió de regreso con una orden simple pero urgente. Por eso hoy os lo digo. No estás leyendo estas palabras por accidente. Esta es una invitación divina. Comprométete a ayunar, ya sea un día, 3 días o más. Empieza donde estás. Pero comenzar. Y luego, comparte este mensaje con quienes necesiten escucharlo.